Malaquías capítulo 4, versículo 2, un pasaje que ya he compartido ya hace unos meses atrás. Pero he compartido el pasaje nada más, no he predicado sobre esto. Malaquías capítulo 4, versículo 2 dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, en sus alas traeré salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Cerrá tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, Señor, y glorificamos tu nombre, principalmente, Señor, porque tú representas todo lo que somos acá en la tierra y nosotros somos tu representante. Te bendecimos, Señor, y glorificamos tu nombre. Y te pedimos, Señor, que en esta hora tu palabra no vuelva vacía. Señor, haga el efecto que tú quieras en la vida, en los corazones de cada uno de mis hermanos. Dame la unción y del denuedo para predicarla en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y los que están esperando en el Señor, el sol de justicia va a salir. Va a salir. Claro que va a salir. Él va a hacer justicia en este mundo, va a hacer justicia en tu vida. Y por sobre todas las cosas, esa justicia va a traer gozo, alegría, refrigerio para nuestra alma. Y dice, como dice la palabra de Dios, saltaréis como becerro de la manada, contento, alegre, porque ha hallado lo que siempre estuvo buscando y nunca pudo encontrar, pero cuando se encuentra con el Señor ya lo tiene todo. Amén. Es tremendo. Claro. Entonces, obviamente, nos habla precisamente de ese gozo. El sol, hablando un poco del sol de justicia, vamos a hablar un poquito de algunas características para poder desarrollar el tema que quiero hablar en esta mañana. El sol manifiesta su grandeza y es por eso que se llama precisamente el astro rey, porque atrae a los planetas, los ilumina y los edifica. Y aunque esté a 150 millones de kilómetros de distancia, podemos ver el resplandor y el calor que emite, y vivifica. Por sobre todas las cosas, da esperanza, porque cuando uno tiene vida, tiene esperanza. Ahora, cuando ya no tiene vida, no hay ninguna esperanza. David hablaba con respecto a esto en el Salmo capítulo 19, versículo 1. En adelante dice así la palabra de Dios: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y aún una noche y otra noche declara sabiduría. Muy bien, o sea, hay una manifestación tremenda en los cielos. Versículos 3 y 4. No hay lengua, ni palabra, ni os oiré su voz, ni oirá su voz. Por toda la tierra saldrá su voz, ni oída su voz. Por toda la tierra saldrá su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ello puso tabernáculo para el sol. Tremendo. Entonces nos habla precisamente de algo sobrenatural que se manifiesta en los cielos, ¿no es cierto?, y que repercute aquí en la tierra. La manifestación de hoy en día de Dios es muy tangible, ¿no es cierto? Vemos todas sus promesas cumplidas y obviamente esto nos tiene que alentar, pero también nos tiene que producir gozo. No produce gozo para aquellos que no tienen esperanza, pero para aquellos que tienen esperanza sí produce gozo, produce alegría, porque sabe que el Señor va a venir pronto, porque sabe que las coronas, ¿no es cierto?, que nos va a dar el Señor va a estar pronto en nuestra cabeza. Obviamente nos habla precisamente de la recompensa que tiene Dios para cada uno de nosotros, pero por sobre todas las cosas David habla de no solamente de la creación, sino de la majestad de Dios, de lo todopoderoso que es, de lo omnipotente que es. Tremendo. Entonces, debemos entender que cuando la Biblia se refiere al sol, se refiere a
todo lo que es Dios, sus propósitos y todo lo que Dios quiere, no solamente para este universo, estoy hablando del universo en sí, sino también en particular para tu vida. El Sol, como centro de atracción de planetas, satélites, cometas, giran alrededor de él. Así Cristo en la esfera espiritual. Los ángeles en las regiones celestes y los creyentes en la esfera material. Se mantienen en una relación con Él, atraídos por la maravillosa manifestación de su amor. ¿Nos atrajo el amor de Dios o no? ¿Te atrajo el amor de Dios? ¿Sentiste que Él te dio lo que nadie te pudo dar? Pues si es así, estás enamorado del Señor. Amén. Jesucristo asumió la naturaleza humana, siendo Dios, para dar a conocer y restaurar, dar a conocer los propósitos de Dios y restaurar lo que ya se había perdido. Restaurar la comunión con Dios. Y fíjense, en 2 Corintios 8:9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Conocemos la primera parte del versículo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Conocemos la gracia del Señor Jesucristo. Conocemos la gracia del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que te conquistó? ¿Qué es lo que verdaderamente te atrapó? ¿Qué es lo que te atrae, así como el sol a los planetas? Fue precisamente la gracia, el favor no merecido, aquella gracia que por misericordia recibimos para que tengamos la oportunidad de arrepentirnos, recibir el perdón de pecados y entrar dentro de los propósitos de Dios. Luego, los propósitos de Dios, aquellos propósitos de Dios que originalmente tenía para el hombre, que fue empañado a través del pecado. Pero escuche, hay un propósito tremendo en tu vida. Ahora, tú lo tienes que descubrir. Es el propósito que Dios colocó desde el vientre de tu madre y que solamente lo recibís, lo manifestás cuando vos decidís seguir a Cristo. Abrís tu corazón, te arrepentís, lo recibís como Señor, Rey, Salvador de tu vida y los propósitos se empiezan a activar en tu vida. Ahí sos guiado por el Espíritu Santo, ahí el Espíritu Santo te guía a saber cuáles son tus dones, tu ministerio, y con el tiempo vas a ir desarrollando la fe. El Señor te atrae más a sus propósitos, te atrae más a lo que quiere realmente realizar en tu vida. Y a medida que uno va creciendo en la fe, aunque las cosas se pongan patas para arriba en este mundo, aunque los problemas abarquen pero todo el universo, yo les digo una cosa, eso produce gozo, porque el desarrollo de la fe es el desarrollo de los propósitos de Dios en nuestra vida, es entrar dentro de la esfera sobrenatural de Dios, y eso produce gozo, produce alegría. Y aunque las demás personas digan, pero ¿de qué se está gozando este hombre con todos los problemas que hay en el mundo? Es porque él ha entendido que el gozo, la alegría no le pertenece al hombre, sino que le pertenece a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, obviamente, porque ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es gracia. Y debemos conocer también el amor, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Inclusive dice la palabra, no escatimó,
ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como diciendo, bueno, yo soy Dios, acá se dejan de joder, acá hago lo que yo quiero y se terminó. No, Él no dijo eso, por amor dijo algo diferente. Dijo, yo me voy a hacer pobre para que Él sea enriquecido, para que Él entienda los propósitos. Si Él llega a entender los propósitos porque se abre a mi presencia, si Él llega a entender los propósitos porque verdaderamente tiene un corazón arrepentido, si Él llega a entender los propósitos, pues entonces voy a empezar a manifestar mi gloria sobre la vida de aquella persona y van a ver cómo soy. Van a ver el amor de Dios. Amén. Para que vosotros con su pobreza sean enriquecidos. Amén. Bueno, estamos en la introducción nada más. Hablemos de la influencia del sol. Y hablar un poquito de esto. Voy a hacer lo más breve que puedo ser. Los tres elementos más básicos, los que más se destacan del sol. Yo sí voy a empezar a hablar de los elementos, de la composición, del núcleo, de la masa, de la atmósfera, ¿no es cierto? No. Vamos a hablar de tres elementos nada más. La luz, el calor y la fuerza gravitatoria. En la luz podemos ver la manifestación. Cuando hay luz, podemos ver bien nuestro camino. Cuando hay luz, nosotros podemos encontrar lo que se había perdido. Obviamente, lo oculto se manifiesta a través de la luz. Y cuanto más nos acercamos y tenemos relación con el Señor, más se manifiesta lo oculto en nuestro corazón. Como en un proceso que vamos a ir purgando a medida que nosotros nos acercamos cada vez más al Señor. Nuestra vida va a ir purgándose y esto es el proceso de sanidad interior. Un proceso que empieza con el perdón de nuestros pecados, el arrepentimiento, el conocer que a través del perdón de nuestros pecados, nosotros tenemos también que ser imitadores y perdonar las ofensas de los demás, porque nuestro Padre nos ha perdonado. Y así sucesivamente, hablamos de liberación, hablamos de manifestación del Espíritu, hablamos de romper cadenas y ataduras, hablamos de maldiciones generacionales, ¿no es cierto?, que tienen que ser cortadas. Pero todo empieza por ahí. A medida que nosotros nos acercamos al Señor, nosotros vamos a ir purgando a todas aquellas cosas que son nocivas para nuestra vida espiritual y que nos une cada vez más a los propósitos de Dios y a la manifestación gloriosa de su amor. Amén. Entonces, es algo tremendo porque nosotros debemos entender, porque a través de eso nosotros no solamente vamos a ser sanados, sino vamos a manifestar la gloria de Dios conforme al ministerio que recibimos cada uno de estos. Porque cada uno de nosotros que estamos aquí tenemos un ministerio, tenemos dones, pero hay algunos que no saben ni siquiera qué dones tienen. Pero si vos, vuelvo a repetir, no te arriesgás a poner la mano en el arado y no mirar hacia atrás, sino que mirar hacia adelante, nunca vas a saber ni los dones ni el ministerio que vos tenés. Lucas capítulo 12, versículo 2. Porque nada hay oculto, porque nada hay encubierto que no se haya de descubrir, ni oculto que no se haya de saber. No hay, dice, no hay. El que se acerca a mí, obviamente no hay. Y cuando en los fines de los tiempos, cuando se termine la gracia de Dios, entonces todo lo oculto va a salir a la luz. O sea, que si en el tiempo de la gracia no te acercas a Dios para saber qué es lo que está pasando en tu mundo interior, obviamente no lo vas a saber. Pero si te acercas, sí, y aun cuando no quieras,
algún día te vas a tener que presentar delante de Dios y Él va a descubrir lo oculto que está en el corazón, por más vergonzoso que sea. Y esto es la razón por la cual muchos hombres no quieren cambiar. Yo no vine a juzgar a nadie, por supuesto que no, pero vamos a los propósitos de Dios y vamos a lo que es la naturaleza del hombre y vemos cómo se manifiesta, y obviamente tenemos que hablar de este asunto. Hay hombres que no quieren cambiar, y Jesús ya lo había dicho en Juan capítulo 3, versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, está la persona que no quiere llegar, que no quiere acercarse mucho a Dios, que no quiere un compromiso con el Señor, porque tiene muchas cosas dentro de su corazón que no quiere que sean descubiertas. Pero está la otra, que no le importa lo que se descubra dentro de... porque lo único que quiere es acercarse al Señor, conocer su amor y manifestar la gloria de Dios acá en la tierra. Porque entendió los propósitos de Dios. Y porque entendió los propósitos de Dios, entendió los tiempos de Dios. Y porque entendió los tiempos de Dios, entendió la misericordia de Dios. Y sabe precisamente que estamos en un tiempo de misericordia. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es el favor no merecido de Dios para el hombre. Entonces, de esa manera entendemos, ¿no es cierto?, de que Dios tiene un tiempo y un propósito, y en ese tiempo y en ese propósito, en forma individual, ese propósito se tiene que manifestar conforme al crecimiento que vos tengas de la fe. Y los tiempos se están cumpliendo y se están acortando, y hay señales que marcan precisamente el periodo en el cual la gracia se va a terminar, y cuando se termine empieza otro periodo, pero ya la iglesia de Jesucristo va a ser arrebatada. Entonces, debemos entender que este es el tiempo en el cual nosotros debemos aferrarnos cada vez más al Señor, agarrarnos más de su misericordia, agarrarnos más de las promesas de Dios, empezar a crecer en la fe y manifestar la gloria de Dios en nuestra vida, y de esta manera empezar a ser verdaderos cristianos que sigan a Cristo, que no vuelven atrás, que no ponen la mirada como hizo la mujer de Lot, que se convirtió en una estatua de sal, miró atrás porque estaba mirando precisamente lo que había dejado atrás. Ahí en Sodoma había dejado muchas cosas, ahí en Sodoma había dejado muchos amigos, ahí en Sodoma había muchos supermercados, ahí en Sodoma había shopping, ahí en Sodoma, y trasladando a Sodoma a estos tiempos. Pero quiero que entiendan, entonces había dejado todo eso para irme allá en el campo donde me quieren llevar estos ángeles. Pero sin embargo, miró hacia atrás, siendo que la orden, no mires hacia atrás, dice, no mires hacia atrás. Entonces, no mires tú tampoco hacia atrás, porque si no te vas a convertir en el monumento de la derrota. La estatua de sal significa eso. Amén. Muy bien, ahora, o estamos en la luz o estamos en las tinieblas. La elección es tuya. Reconocer que necesitamos ayuda. Hay algunos que quieren reconocer que necesitan ayuda, pero no quieren cambiar. Y bueno, Dios no es una farmacia que vas a ir a comprar lo que necesitas, aunque tengas un mal carácter, o una mala manera de ser, o una actitud contraria. No. Hay un proceso, y en este proceso obviamente vos tenés que empezar a alinearte. A veces tenemos un concepto equivocado. Creemos que Dios lo puede hacer todo. Claro que lo puede hacer, por supuesto, pero las promesas de Dios se activan cuando sos fiel a Dios. Hay un efecto y una causa. De lo contrario, van a quedar ahí. Entonces, hay un concepto errado. El concepto es que, no, el Señor me tiene que dar, yo tengo que procurar,
esto es así, porque yo declaro, porque no, para cachito, para un poquitito. El Señor dice en su palabra que si tú eres fiel, Él va a traer retribución. Y quiero que entiendas que toda su palabra se orienta precisamente en que tú empieces a aprender a caminar por la fe y en que Él empiece a activar, ¿no es cierto?, las promesas por la misma fe que vas desarrollando. ¿Me estás entendiendo? Esto es fácil de entender. Y es ahí donde dejamos de preocuparnos, cuando de repente, total, Dios hace todo, pero yo no hago nada de mi parte. Y ahí no dejo de preocupar por mi vida espiritual. Yo estoy hablando de preocuparse por la vida espiritual de la persona. Yo tengo mi preocupación, o sea, yo trato de agradar a Dios todos los días, es mi preocupación. Y aunque la palabra preocupación significa ocuparse de algo que todavía no se realizó, es mejor ocuparse. Pero antes de ocuparse tiene que haber una preocupación. Porque hay una previa, y hay muchos que en el léxico español están interpretando mal muchas cosas. Hay horrores. Pero hay una previa para posteriormente pasar a la ocupación. Entonces, debemos preocuparnos por nuestra vida espiritual para empezar a desarrollar esa fe, porque si yo pienso que debo hacer esto o lo otro, mira, mañana voy a estar ayunando y creo que voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y me estoy preocupando por querer, ¿no es cierto?, hacer algo, ¿no es cierto?, que a Dios le agrada y que eso trae retribución a mi vida. Lo espiritual es una cuestión de conciencia. Lo espiritual es una cuestión de conciencia. Y que muchas veces, ¿no es cierto?, debemos empezar a entender que debemos elegir qué es lo que más nos conviene para que nuestra vida espiritual sea sólida. Pero lo físico es una cuestión de misericordia. Solo que sos porque no es porque lo mereces. Yo no merezco nada. Absolutamente nada. Nada. Pero lo que tengo es por misericordia de Dios. Amén. Dice Isaías capítulo 60, versículo 19. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. ¡Qué tremendo! Versículo 20. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Tremendo. Entonces, fíjese que acá está hablando de una condición. Yo sé que algún día el sol se va a terminar, pero está hablando de una condición espiritual en el cual Dios va a iluminar nuestra vida. Él va a ser el epicentro de todo mi universo. Amén. Voy a ser atraído a su presencia. Y como el sol también emite la gravitación, no permite que los planetas se choquen. También Dios tiene las cosas organizadas para tu vida. Amén. Ahora, vayamos al segundo punto.
El calor. El sol produce calor a través de su energía, que a su vez produce vida, como por ejemplo la vida biológica en la tierra es producida por la energía del sol. Y vivifica lo muerto, en lo espiritual, transforma las almas para que anden en novedad de vida. Novedad de vida. Cuando Pablo coloca esta palabra en Romanos capítulo 8, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libra de la ley, del pecado y de la muerte. La novedad de vida es el Evangelio, o Evangelión en griego, es decir, buenas nuevas. Entraste por la puerta. ¿Sabe qué significa entrar por la puerta? Cambiar de ambiente. Yo estaba en un ambiente, pero ahora estoy en otro ambiente. ¿Sabe qué significa? Significa de que cuando yo cambio de otro en otro ambiente, hay una novedad de vida. Estaba muerto, pero ahora resucité. Estaba muerto y era un inservible, pero ahora tengo un propósito en el Señor. En otras palabras, va a transformar tus almas, o van a transformar tu alma, contaminada por el pecado, y así va fortaleciendo la vida espiritual del creyente. Pero esto depende de la relación que tú tengas con Cristo. En Juan capítulo 15, versículo 4 y 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano. Acá hay una ilustración. El pámpano en la vid es la parte del parral, la parra se le dice. Entonces, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneced en mí. Yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. Vosotros son las uvas. El que permanece en mí y yo y yo en él, estará llevando muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces, hay una unión que se produce a través de la fe. Primero, creemos, aceptamos y permitimos que Dios obre. Es a través del arrepentimiento y el deseo de querer cambiar de vida. En segundo lugar, nuestra relación con Dios tiene que ir en aumento día a día, porque a través de eso vamos a recibir el suministro para que nosotros nos alimentemos espiritualmente. Amén. Entonces, no podemos hacer nada si nosotros hacemos nuestra propia voluntad. No podemos hacer nada si no tenemos una conexión con el cielo. No podemos representar a nadie, aunque llevemos el título de cristiano o tengamos un título, una maestría en teología. No podemos hacer nada si no estamos en una conexión continua, directa, en un presente continuo con el Señor. No podemos hacer nada. Y eso se debe entender. Nuestra conexión con el Señor tiene que ser la misma conexión que tienen los planetas con el Sol, porque si no, se chocarían entre sí. Si no existiera el Sol, los planetas estarían navegando por todo el universo como meteoritos, ¿no es cierto?, chocándose entre sí sin rumbo y congelados. ¿Sí? ¿Es así o no? Dependemos de Dios, el Sol de justicia. Escuchen. Llegamos al tercer punto, la fuerza gravitatoria. Así como el Sol mantiene unidos los planetas por la misma fuerza gravitatoria que ejercen los planetas, no permite que se choquen entre sí. Así somos atraídos por Dios. Somos atraídos por Dios. Hay un llamado de parte del Señor y queremos muchas veces ser como Jonás. ¿No es cierto? Queremos huir del llamado de Dios
Pero hay un llamado, tarde o temprano vos vas a tener que escuchar ese llamado, tarde o temprano te vas a tener que presentar, si ya no es demasiado tarde. Mire lo que dice la palabra de Dios, Juan capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre no lo envía, si no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¡Qué tremendo! Entonces, acá está hablando precisamente de que hay un propósito y que hay un tiempo, y en ese propósito y en ese tiempo se manifiesta, ¿no es cierto?, Dios en nuestra vida por la fe, y un llamado, y en ese llamado, si no hacemos caso omiso, obviamente tenemos que empezar a trabajar por el llamado que hemos recibido de parte del Señor una vez que lo descubrimos. Entonces, ahí el Señor, ¿no es cierto?, como buen Dios, obviamente nos da precisamente el favor no merecido para que nosotros nos desarrollemos en la fe, si no sería imposible. El mundo, dice la palabra de Dios, Jesús mismo dijo, ya ha sido condenado, y los que están con Él también. Esto significa de que Dios el Padre nos da la oportunidad a través de Cristo. Bien. Así como los rayos solares sustentan la vida y mantienen en orden los planetas, así el creyente recibe del sol de justicia, o sea, de Cristo, de esa fortaleza espiritual, de tal manera que sea una bendición también para otro, porque el sol en sí representa a Jesucristo y Él es la vida, pero también nosotros somos el reflejo de ese sol y tenemos que aprender a ser canales de bendición para otras personas. Amén. Dice en Isaías, con esto quiero terminar, vamos a estar orando. Isaías capítulo 40, versículo 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, con brazos señoreará, y he aquí que su recompensa viene con él y su pago delante de su rostro. Tremendo. Entonces, el Señor viene pronto. Y el continuo llamado del Señor, prepárate, 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 porque la vida, como la estás viendo, ya no la vas a ver más. Prepárate, porque yo vengo pronto. Prepárate, porque la gracia se está por terminar. Prepárate, porque cuando se termine la gracia y la iglesia de Jesucristo sea arrebatada, empieza otro periodo en el cual yo voy a derramar los juicios de los sellos, los juicios de los tazones y los juicios de las trompetas acá en la tierra. Entonces dice el Señor, prepárate, porque vengo pronto y viene conmigo mi galardón. Amén.